Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a comenzar con el dictado del trabajo práctico número 3, que trata acerca del denominado método de los pastones de prueba, y es uno de los métodos conocidos para dosificar hormigones. Previo a la explicación del trabajo propiamente dicho, lo que vamos a hacer en el laboratorio, vamos a hacer un breve repaso de qué significa dosificar, de qué depende, etcétera, etcétera, cosas que ustedes ya han visto en las clases teóricas. Así que esto de que yo les voy a comentar es solo un repaso y de medio monto, digamos, comparado con los conceptos teóricos, pero es un poco para entrar en tema y algunos conceptos. Bien, entonces, previo al tratamiento de los pastones de prueba propiamente dicho, vamos a recordar algunos conceptos de dosificación. Dosificar o diseñar, también se lo dice, se lo llama. Un hormigón es encontrar las cantidades relativas de cada uno de los componentes para obtener un hormigón satisfactorio y, en amarillito, al menor costo posible. Fíjense que recalco la palabra al menor costo posible porque podríamos decir que dosificar un hormigón es fácil, en algún aspecto por supuesto, pero más difícil es hacerlo al menor costo posible, es decir, que las cantidades de cada uno de esos materiales entren en las cantidades necesarias para cumplir las propiedades que uno quiere que tenga el hormigón, pero de una manera óptima en cuanto al costo final. Esta, por ejemplo, es una presentación habitual de una dosificación. Las cantidades de cada uno de los materiales finalmente se ponen en kilos, que es la unidad de medida de las mediciones para hacer un hormigón, y son cantidades expresadas por metro cúbico. O sea, todas estas cantidades que figuran ahí, 174 litros de agua o kilos, perdón, estaba con el láser, 370 kilos de cemento, 1045 de agregado grueso, 546 de agregado fino, de río, y bueno, etcétera, etcétera. Estas son las cantidades que hay que colocar en la mezcladora para realizar un metro cúbico de hormigón. Así se lo presenta y así es lo que vamos a buscar. En la definición hablábamos de que dosificar era hacer un hormigón satisfactorio. Bueno, un hormigón satisfactorio en principio es aquel que cumple las tres propiedades principales, que ya venimos hablando desde el principio del cuatrimestre: que sea trabajable, que medíamos la consistencia con el cono de Abraham, que sea resistente, esto no lo vimos todavía, pero vamos a medir la resistencia del hormigón en estas probetas redondas, y finalmente que sea durable. Estas son las tres condiciones, o sea que el objetivo de la dosificación, les refresco, es hacer un hormigón trabajable, resistente y durable con el menor costo posible. Vamos a ver de qué depende la trabajabilidad. Todas estas cuestiones que estamos viendo son porque cuando veamos ahora cualquier método de dosificación, gran parte de los conceptos de los métodos se basan en estas dependencias que vamos a hablar nosotros. Insisto, esta es una clase de introducción del trabajo práctico, no es una teoría. La teoría, por supuesto, tiene conceptos más completos. Así que, para terminar de completar los conocimientos, presten atención a la teoría. ¿De qué depende la trabajabilidad? La trabajabilidad depende principalmente del contenido de agua. O sea, mayor contenido de agua, más fluido es el material. Está bien, sabemos que la fluidez es una propiedad de la trabajabilidad, pero bastante ligada, con lo cual por ahora podemos aseverar esta relación. Del uso o no de aditivos fluidificantes. Ya han visto la clase de aditivos y han visto mucho más de lo que yo puedo decir acá, pero entonces estoy tranquilo de que esto ya ustedes también lo saben. O sea, el aditivo de los fluidificantes, superfluidificantes, etcétera, etcétera, también aumenta la trabajabilidad si mantenemos la cantidad de agua constante. Si la reducimos, bueno, es otro uso que le estamos dando. Y finalmente depende del tamaño máximo del agregado grueso.
esta dependencia global de la trabajabilidad del tamaño grueso es una dependencia que yo llamo relativa. A mayor tamaño máximo, menor cantidad de pasta del hormigón. Y si tengo menor cantidad de pasta y la misma cantidad de agua, tengo más agua disponible para fluidificar esa pasta. Entonces, por eso digo que es una dependencia indirecta. ¿De qué depende la resistencia? Bueno, como vamos a ver un ratito, ustedes también lo han visto en la teoría y lo van a ver más en detalle cuando vean, comiencen con la bolilla de resistencia propiamente dicha. La resistencia depende de la razón agua-cemento, básicamente y fundamentalmente. No quiero entrar mucho en detalle ahora, lo vamos a hacer en un ratito también. Del tipo de cemento, cementos más resistentes, obviamente dan hormigones más resistentes. Acá tenemos CPC 40, si el CPC 50 es un cemento con más resistencia en sí mismo y que por lo tanto le va a dar mayor resistencia al hormigón. Y también depende de la forma y la granulometría del agregado. Sin entrar mucho en detalles, es sabido que agregados angulosos le confieren al hormigón más resistencia que agregados lisos como son los cantos rodados. Esto se debe básicamente a que gran parte de la resistencia de un hormigón depende de la característica de la interfaz, o sea, de la superficie de contacto entre el agregado y la pasta. Y esa superficie de contacto va a ser mucho más fuerte cuanto más rugoso sea el agregado, dado que mejora la adherencia física de la misma. Insisto, no quiero entrar en detalles de teoría, así que lo que estoy diciendo es prácticamente una nominación de factores sin tanta explicación, digamos. Bien, le decía recién que la resistencia de un hormigón depende básicamente de la razón agua-cemento. Esto lo conceptualizó Abrams mediante esta ley que dice que para un determinado conjunto cemento-agregados y para las mismas condiciones de mezclado, curado y ensayo, la resistencia de un hormigón de consistencia plástica debidamente colocado dependerá principalmente de la razón entre la cantidad neta de agua y la cantidad de cemento contenidos en la mezcla. Insisto, no quiero entrar mucho en detalles, pero el tema es el siguiente, o el problema es el siguiente. La cantidad de agua que tiene un hormigón tiene dos funciones. Por un lado, hidratar al cemento y por otro lado, darle fluidez a la mezcla. La cantidad total que tiene ese hormigón es mucho o es mayor que la necesaria para hidratar el cemento, con lo cual el resto del agua que colabora con la necesidad de la fluidez, cuando todo termine se va a evaporar y va a dejar poros. Esos poros obviamente son puntos de falta de sólido y de menor resistencia. Por lo tanto, cuanto mayor es la cantidad de agua en relación a la cantidad de cemento, menor o mayor cantidad son los poros y menor es la resistencia. Ese es un poco el concepto de esta ley. Y que veamos algún puntito más. Dice para un determinado conjunto de cemento agregado, obviamente para dejar de lado la dependencia que hoy mencionamos del cemento y del agregado. A mayor a cementos más resistentes, la ley de Abrams levanta agregados más lajosos o más rugosos, la resistencia levanta. Entonces, si esto lo dejamos fijo, es donde vale la ley de Abrams. Y después, por supuesto, habla de las mismas condiciones de mezclado, curado, ensayo, o sea, otros factores externos a la dosificación del hormigón que también inciden. Entonces, tenemos que dejarlos quietos o fijos para que esta ley sea válida, digamos. Esta es la representación gráfica de la ley de Abrams mencionada recién en la anterior diapositiva, donde se ve la variación que hablábamos. Es decir, la resistencia, el megapascal es del hormigón a 28 días,
va aumentando a medida que disminuye la razón agua-cemento. Es decir, a medida que disminuye sobre todo la cantidad de agua en relación al cemento, queda menos agua libre para evaporarse, aumenta la resistencia. Vemos acá tres curvas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de cemento, como habíamos mencionado hoy, un CP30, que es un cemento que en sí mismo tiene una resistencia de 30 megapascales, tendrá esta curva. Pero si el cemento que utilizamos para las mismas razones agua-cemento es un CP50, al tener el cemento mayor resistencia, el hormigón resultante también va a tener mayor resistencia. También incide la forma del agregado. Estas curvas son válidas para el canto rodado, es un agregado originado en el correr de los ríos, que va redondeándose y tiene, como su nombre lo indica, una superficie lisa. En cambio, la piedra partida proveniente de canteras que mediante voladuras trituran el material son partículas angulosas y que tienen mayor adherencia en la interfaz. Entonces, si nosotros estamos trabajando con agregados angulosos, esta curva también sube el 20%. Sigamos adelante. Aparece el concepto de resistencia de diseño. Resistencia de diseño es la resistencia con la cual nosotros vamos a realizar la dosificación, es decir, vamos a buscar un hormigón que con las cantidades de ingredientes que nosotros decidamos ponerles, va a tener que tener una resistencia de diseño tal. El tema es el siguiente, la resistencia de diseño, acá se las resalto con el láser, la resistencia de diseño es la resistencia media. ¿Qué es esto de la resistencia media? ¿Por qué hablamos de resistencia media? Bueno, ¿por qué? Porque cuando nosotros evaluamos la resistencia de un hormigón, de una obra, completamente si se quiere, y sacamos probetas para evaluar su resistencia, vemos con sorpresa o no que los valores que se obtienen son totalmente diferentes unos de otros. Hay valores más grandes, valores más chicos, muchos valores medios, etcétera, etcétera. Es decir, que no hay una sola resistencia que permita evaluar a ese hormigón. Bueno, la resistencia de diseño, es decir, con la cual vamos a hacer la mezcla, es el valor medio de todas esas probetas que se hubiesen realizado para evaluar la resistencia. Pero esa resistencia no es la que usa el calculista para realizar sus cálculos. ¿Por qué? Porque habiendo cuestiones de seguridad estructural, trabajamos con lo que se llama la resistencia característica, que es una resistencia menor que la media y es aquella que tiene una posibilidad de ser superada por el 90% de los ensayos que nosotros le realicemos. Esto que es bastante, entiendo, complicado de entender, si se quiere, y de explicar más, lo vamos a ver mucho más en detalle en uno de los últimos prácticos del año, del cuatrimestre, mejor dicho. Pero bueno, por ahora necesitamos meterlos en tema porque justamente tenemos que hablar de la resistencia de diseño. El pasaje entre la resistencia característica con la cual trabaja el calculista, que es una resistencia de carácter eminentemente estadístico y que indica la necesidad de que el 90% del hormigón que coloquemos en la obra la supere, y la resistencia media de esos valores que vamos a tener, se logra a través de la variabilidad de la resistencia, o sea, de cuán variable es esa resistencia que dijimos recién difieren unas de otras. Para entender un poquito más, insisto, tratando de no complicar mucho el asunto, veamos este gráfico. Este gráfico es un gráfico de distribución de frecuencias de la resistencia a una determinada obra de hormigón. ¿Qué significa esto en otras palabras? Que hay muchos valores, acá tenemos el número de ensayos o el
porcentaje de valores respecto al total de los que se hayan necesitado, hay muchos valores que están cerca de la media. A medida que nos alejamos de la media hacia arriba, la cantidad de valores empieza a disminuir. A medida que nos alejamos de la media hacia abajo, la cantidad de valores también empieza a disminuir. Esto sería la resistencia media o de diseño. A partir de ahora la resistencia de diseño la vamos a escribir con esta simbología F'CR. Bien. Como les decía recién, la resistencia característica, que es la que usa el calculista no podría trabajar con esta resistencia porque habría muchos valores debajo de esa y una estructura correría el riesgo de colapsar justamente por la presencia de valores menores que esta resistencia media. Entonces, lo que hace es trabajar con esta resistencia característica, que es aquella que deja un 10%, esto es el área bajo la curva, el 10% de los valores caen debajo de esta resistencia característica. O sea que el 90% cae por encima. La distancia entre esta resistencia característica y esta resistencia de diseño depende de la variabilidad. O sea, si la variabilidad de resultados, o sea, el grado de control con que se hizo el hormigón es mucho mayor, esta curva se achata, se aleja de la forma campanada, y si los controles fueron muy grandes, todo esto tiende a juntarse hacia el medio. Insisto, es bastante complicado de explicar, pero bueno, por ahora créanme que es así. De todas maneras, y como resumen de esto, es lo siguiente. La resistencia característica que provee el calculista y la resistencia media, que es la que necesitamos de diseño, está ligado de alguna manera al grado de control con que la planta de hormigón haya realizado el mismo. Veamos. El calculista hace sus cálculos, la obra no está ejecutada, por supuesto, del hormigón armado, y para eso presume que el hormigón que se va a utilizar tiene una determinada característica. Lo presume y lo fija. Dice, entre comillas, bueno, el hormigón que se va a ejecutar en esta obra tiene que ser un H30, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese dato de la resistencia característica, nosotros tenemos que obtener de alguna manera la resistencia de diseño, es decir, la resistencia media que va a tener que tener el hormigón que nosotros hagamos para que, de acuerdo al grado de control que utilice la planta, nos dé como resultado la resistencia característica que el calculista quiere. Acá tenemos un plano de estructuras donde he remarcado esto que les decía. El calculista indicó en sus planos que el hormigón que se va a utilizar tiene que ser un H25 de qué. No lo dice, pero se da por sabido o prefijado que es la resistencia característica de este hormigón, es decir, aquella que es superada por el 90% de los resultados. Esto del 90% lo estipula nuestro reglamento, el CIRSOC, así que es lo que estamos usando. Lo aclaro porque hay otros reglamentos que manejan otro porcentaje de defectuosos, digamos. Bueno, y por supuesto indica el tipo de acero que hay que usar. Entonces, de acuerdo a esto, acá tenemos la resistencia característica indicada por el calculista y la resistencia de diseño que precisa. Vuelvo al gráfico de hace un rato, donde vemos la curva y vemos que la relación entre la resistencia de diseño y la característica depende del S. ¿Qué es el S? El S es la desviación estándar que ustedes han manejado ya en estadística, lo conocen, por un valor P que aleja a la característica de la media en función de la variabilidad y del porcentaje de defectuosos que queramos tener. Si nosotros queremos tener un 10%, el valor de P es 1,28. No, insisto, no lo vamos a demostrar. Entonces, de acuerdo a lo dicho anteriormente, la resistencia de diseño, la que estamos buscando para hacer nuestra dosificación, es igual a la resistencia característica que nos provee o nos indica el calculista, más 1,28 de S, coeficiente de desviación, que representa la variabilidad en el proceso de elaboración. Cuanto más grande sea S,
es decir, cuanto menos controles se tengan sobre el proceso de elaboración, mayor va a ser la diferencia entre la resistencia característica y la de diseño. Acá tenemos dos curvas. En celeste tenemos una planta que trabaja con un determinado modo de control, digamos bueno, donde tenemos una resistencia característica marcada acá en la línea gris y una resistencia media. Si esa misma planta, en lugar de ejercer buenos controles, lo hace de peor manera, la curva se va a achatar, la campana de Gauss se va a achatar. Como nosotros estamos imponiendo que la condición sea igual resistencia característica, es decir, el área bajo la curva de estas dos curvas es la misma, de acá para allá, de la naranja y de la celeste. ¿Qué ocurrió? La resistencia media o de diseño, en el segundo caso, subió. La resistencia media de diseño del segundo hormigón es más grande que la resistencia media de diseño del primer hormigón. Eso es lo que ocurre para hormigones con igual resistencia característica y distinta variabilidad. El ZIPSOC del año 2005, que es en definitiva el que está validado en estos días, en estos tiempos, establece dos grandes tipos de control. Modo 1, donde el hormigón es producido en una planta productora que opera con un sistema de calidad, etcétera, etcétera. Digamos, el modo 1, para resumir y no escaparnos a la idea del trabajo práctico, es una planta que trabaja de un modo bien controlado. Y después establece un modo 2, donde contrariamente los controles no son tan satisfactorios, entonces tenemos mayor variabilidad. Solamente dos tipos de control, lo cual facilita un poco lo que sigue. Establece dos fórmulas para el modo 1 y dos fórmulas para el modo 2, que son las siguientes. Esto por supuesto no tiene mucho detalle, acordárselo por ahora de memoria, después con el uso lo van a ir sabiendo. Tenemos que si la planta trabaja en modo 1, la resistencia de diseño que nosotros tenemos que utilizar para realizar nuestra dosificación es igual a la resistencia característica más 1,34 de S de la desviación de la planta. Y otra fórmula a comparar es esta de acá, la resistencia de diseño es igual a la característica más 2,33 de SN menos 3,5. Hechas las cuentas, se elige la mayor de las dos, son en general muy parecidas los resultados. Estas fórmulas medias extravagantes, si quiere, esos números 1,34, 2,33, desapareció el 1,28 que habíamos mencionado hoy. ¿De dónde salen? Insisto, no quiero complicar la explicación de hoy, pero estas fórmulas son producto de la inversa que nos van a aplicar a nosotros cuando pongamos a constatar si el hormigón que nos entregaron es el que corresponde. Ahí aparecen unas fórmulas de aceptación del hormigón que nos entregaron que también dependen de la variabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos que el hormigón no sea rechazado cuando lo hagamos, el diseño que tenemos que hacer es basado en estas fórmulas si trabajamos del modo 1. Todo esto, insisto, se va a ir aclarando con el avance del trabajo práctico propiamente dicho. En cambio, el modo 2 establece unas fórmulas parecidas, pero más castigadoras, digamos. Fíjense que comparemos la primera fórmula a la segunda, a esta la resistencia de diseño la calcula con 5 megapascales más, está desplazándola a la derecha en el gráfico anterior, y a esta otra fórmula no le está restando los 3,5, o sea que también la está desplazando, está castigando de alguna manera los peores controles o la mayor variabilidad en el proceso de fabricación, haciendo que la resistencia de diseño que necesitamos sea mayor. El problema está en las fórmulas anteriores de donde calculamos el S. El S es como les decía, es el coeficiente de la desviación estándar
de la distribución de las distintas resistencias, es un dato que una empresa elaboradora de hormigón lo puede tener de haber hecho un montón de hormigones y haber sacado probetas y haber aplicado esta fórmula y conocer su S. Eso es lo que estamos diciendo, que conoce su desviación estándar. La desviación estándar es propia del tipo de control que haga la planta. El CIRSOC dice que por más que cualquier valor que tenga la planta, nunca puede ser menor que 3 megapascal para calcular la resistencia de diseño. Y si no se tiene conocimientos del S, porque la planta hormigonera es nueva, ha cambiado la manera de hacer el hormigón o por lo que se les ocurra, el CIRSOC también nos provee de estas fórmulas que para distintos tipos de resistencias de diseño, igual o menor que 20, mayor que 20, menor que 35, mayor que 35, nos da directamente cuál tiene que ser la resistencia de diseño con la que hagamos el hormigón. Insisto, todo esto se va a ir aclarando con el avanzar del trabajo práctico. ¿De qué depende la durabilidad? La durabilidad depende de la impermeabilidad, es decir, la impermeabilidad del hormigón hace que el agente agresivo pueda penetrar o no pueda penetrar al hormigón. De ahí viene el tema de que depende de la razón agua-cemento. También depende del tipo de cemento, sobre todo en función del tipo de agresividad posible. Lo van a ver ustedes también más adelante, pero qué sé yo, si hay un ataque, por ejemplo, de sulfatos, este cemento que dice acá ARS, que es altamente resistente a los sulfatos, lo vieron en el práctico de ligantes. Entonces, el tipo de cemento puede o no mejorar la durabilidad respecto al agente agresivo. Y también depende de una tecnología que vieron en la práctica de aditivos, que es la de si el hormigón tiene aire intencionalmente incorporado o no. Sobre todo en las patologías de ataques referidas a congelación y deshielo. Por ejemplo, el CIRSOC, en sus capítulos respectivos, esta es una tabla que es una parte, hay otras, indica para distintos tipos de exposiciones qué designación de agresividad le corresponde. Y de acuerdo a esa agresividad nos va a imponer determinadas pautas. Por ejemplo, si la agresividad es tipo M3, nos va a imponer una razón agua-cemento mínima para que el hormigón sea lo suficientemente impermeable. Si es hormigón simple, una determinada razón agua-cemento, hormigón armado y hormigón pretensado. Fíjense que la razón agua-cemento disminuye porque si el hormigón es simple, quiere decir que es un hormigón que no tiene armadura. Si no tiene armadura, no necesita ser tan impermeable porque la corrosión, por ejemplo, no afecta al hierro porque no lo tiene. Si es armado, requiere mayor razón agua-cemento, etcétera, menor razón agua-cemento, etcétera, etcétera. Y también estipula qué resistencia característica, recálculo de característica, porque es un clásico error de parciales, ustedes tomar acá como la resistencia de diseño, no, esta es la resistencia característica también, del hormigón simple, por ejemplo, para el M3, tiene que ser un H35, un H40, un H45. Entonces, cuando diseñemos, lo vamos a repetir después, pero cuando diseñemos un hormigón, vemos que tenemos dos resistencias características posibles. Una, la que propone el calculista, y otra, la que propone la durabilidad o la agresividad del medio. Estas son razón agua-cemento y resistencia mínima característica mínima del hormigón, las tablas que nos da el CIRSOC. Resumiendo todo lo anterior en relación al CIRSOC y sus recomendaciones por durabilidad, tenemos que, de acuerdo al ataque que el mismo CIRSOC lo tipifica, nos va a decir cuál es la razón agua-cemento máxima que debe tener nuestro hormigón, cuál es el tipo de hormigón mínimo en función de su resistencia característica mínima que debe tener ese hormigón que elaboremos, y la eventual o no, por eso el signo de interrogación, incorporación de aire intencionalmente incorporado. Principalmente recomendado para eventuales agresividad de congelación y deshielo.
Noten acá que de acuerdo a este nuevo tipo de hormigón mínimo, digo ¿por qué nuevo? Porque el calculista nos había indicado una resistencia característica para su hormigón. La durabilidad a través del CISOC nos da otra resistencia característica mínima. De esa resistencia característica adoptaremos la mayor de las dos y vamos a obtener una nueva razón agua-cemento máxima de la curva de la ley de Abrams. De las dos adoptaremos la menor de las dos. Bien, bueno, hasta acá hemos visto las herramientas y los conceptos teóricos básicos de una dosificación. Vamos a ver cuáles son los datos que necesitamos para realizarla. La resistencia característica. Nos la provee en principio el calculista. Digo en principio porque después vamos a, como dije recién, a ver qué pasa con la durabilidad. Controles de calidad en la elaboración del hormigón. ¿Por qué los precisamos? Para saber qué, de acuerdo, qué tipo de control es, control 1 o control 2, para decidir con qué fórmulas, en función de la resistencia característica, vamos a calcular la resistencia de diseño. Lugar y condiciones de exposición. ¿Por qué necesitamos saberlo? Bueno, para ver qué eventual agresividad podemos tener sobre el hormigón. Con esa agresividad, cuantificarlo de acuerdo al CISOC y ver qué condiciones nos impone de razón agua-cemento, resistencia característica mínima y presencia o no de aire intencionalmente incorporado. ¿Qué trabajabilidad requerimos? Si la obra requiere un gran asentamiento, una gran fluidez, por diversos motivos, porque va a ser bombeada, porque tiene una gran densidad de armadura, o requiere poca fluidez porque necesitamos que sea un hormigón seco por alguna cuestión particular. Bueno, de acuerdo a la trabajabilidad y de la obra y los medios de compactación que tengamos también, definiremos qué trabajabilidad necesita. Y después, ¿cuál es el tamaño máximo del agregado permisible? Permisible quiere decir, porque acá hay dos cuestiones del tamaño máximo del agregado. Hay un tamaño máximo del agregado con el cual podríamos nosotros comprarlo, el que viene de fábrica, tal tamaño máximo viene. Pero a la vez, ese tamaño máximo puede ser incompatible con la obra que nosotros vamos a ejecutar. Si tenemos una obra con mucha densidad de armadura, con espesores de elementos muy chicos, es decir, que el hormigón tiene que andar por espacios muy confinados, el tamaño máximo tiene que ser más chico que si las condiciones fuesen distintas. Entonces, tenemos una cierta restricción respecto al tamaño máximo que podemos utilizar. Si el proveedor nos da un tamaño máximo incompatible con nuestra estructura, tendremos que tamizarlo o buscar otro proveedor, pero no se va a poder usar ese tamaño máximo. Criterios para una dosificación. Estos son criterios generales. Hay muchos métodos de dosificación, hoy vamos a ver uno en particular, que es el método de los patrones de prueba, pero hay algunos criterios que son generales. Por un lado, hay una razón agua-cemento máxima por resistencia y por durabilidad, basadas en la ley de Abrams y las condiciones del CISOC. Hay un contenido de agua que va a tener que tener la mezcla en función de la trabajabilidad buscada, del tamaño máximo del agregado y el uso o no de aditivos plastificantes. Si vamos a usar aditivos plastificantes, la cantidad de agua va a ser menor. Si el tamaño máximo del agregado es más grande, la cantidad de agua va a ser menor. Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con las tablas. Y lo que nos falta definir, porque una vez que está obtenida la cantidad de agua, de alguna manera podemos, en base a esta razón agua-cemento, determinar la cantidad de cemento. Nos falta definir las cantidades relativas entre el agregado grueso y el agregado fino. Esto se logra, de acuerdo al método elegido, cada método tiene su manera de buscarlo y de lograrlo, mezclando los agregados gruesos y finos de tal manera que haya la menor cantidad posible de vacíos para que la cantidad de pasta que va a cubrir esos vacíos sea la mínima, y de esa manera cumplir con la premisa de que una dosificación es aquella que logra, entre otras cosas, el menor costo posible.
Existen tres grandes métodos para dosificar, mejor dicho, no tres grandes métodos, sino tres grandes grupos, ¿m? Que incluyen distintos métodos. Están los métodos empíricos, los semiempíricos y los racionales. Cada uno de los cuales, de arriba hacia abajo, van evolucionando con la metodología. El empírico es el más elemental, donde no hay ningún tipo de racionalidad en la dosificación, eh, digamos, no recomendable ni permisible, digamos, para utilizar en estructuras de hormigón, solamente es la que usan los obreros para pequeños elementos de hormigón armado de poca importancia, dinteles, son los que se hacen en obra, digamos, que ya prácticamente no se usa más, son métodos del pasado. Y a modo de ejemplo es el clásico, tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado alguna vez, el clásico 133, que es el que, insisto, el que usa el obrero sin ningún tipo de conocimiento, totalmente elemental, una parte de cemento, un balde de cemento, 3 baldes de arena, 3 baldes de piedra, no tiene nada que ver con lo que hablábamos hoy de la relación entre piedra y arena para conseguir menos porcentaje de vacío. Este en general es un hormigón arenoso. Por supuesto, y pongo acá que Dios nos ayude con el agua y la razón agua de cemento, la cantidad de agua no está indicada en esta dosificación, sino que es a ojo del obrero, que justamente lo que quiere es la mayor trabajabilidad posible, así que tiende a ponerle más agua que la necesaria. Y bueno, al no tener controlada la razón agua de cemento, no tenemos controlada la resistencia y no tenemos controlada la durabilidad, por eso que Dios nos ayude. Pero insisto, este no es un método ni siquiera debería tal vez ser mencionado en esta clase. Después tenemos los que llamamos métodos semiempíricos, donde tienen parte de racional y parte de empíricos. Algunos lo llaman métodos semirracionales. ¿Cuál es la parte racional del método? Fijar la razón agua-cemento por resistencia y por durabilidad, o sea, es la parte racional bueno, que es justamente lo más importante de la dosificación, asegurarnos la resistencia y la durabilidad, y después incorporar a ojo, si se quiere, o de cualquier manera semiempírica, los agregados para conseguir una buena trabajabilidad y aspecto. Lo recalco porque este es el método que vamos a ver en la clase de hoy, el método de los patrones de prueba, es justamente este método, es un método semiempírico. Y después existen métodos racionales, donde en base a tablas, gráficos, el conocimiento de muchos datos de los materiales, datos o parámetros característicos de los materiales, permiten desde el laboratorio, desde el escritorio, con una calculadora, una computadora, etcétera, etcétera, salir con un papel con la dosificación hecha, que por supuesto hay que verificarla después en laboratorio. Estas cosas de las dosificaciones y de los materiales no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia que necesita la revisación de los resultados. Entonces, hay varios métodos, tabla del ACI, que es el que vamos a ver nosotros en la clase que viene, García Balado, Instituto de Cemento Portland, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido uno de los grandes temas también de la tecnología del hormigón, la concreción de métodos que en base a muchos datos de materiales nos permiten realizar una dosificación desde el papel o desde el escritorio. Bien, vamos a cortar esta clase, se ha hecho muy larga, 40 minutos, y en el próximo videito vamos a ir al método de patrones de prueba propiamente dicho.